tenemos testemunho, ¿no?, del evento de ayer de campeones. ¿Quién ha ido? Sí, mira, mejor, mira, está aquí la persona apta para hablar del evento que hubo ayer. Pero que vaya saliendo. Gracias. Bueno, vamos preparando el vídeo, resumen, y pido por fin a los papis que, bueno, mamis, que fueron, bueno, uno de ellos mi marido, puede salir, sé que no te gusta, pero te ha tocado. ¿Qué pasa? La mamá de Samuel y Samuel, Adrián, Ali. Venga, no os hagáis los remolones, que sé que estáis por aquí, ya os he mirado. Creo que está Ali por ahí, ¿no? ¿No está por ahí? ¿Y su hermana? Que ahora no me acuerdo del nombre. Thais, creo que era. ¿Tu hermana? Ah, vale, muy bien. ¿Y Samuel y Adrián no vinieron? Me parecía que sí que habían venido. Ah, vale. Bueno, pues mira, fueron en tren y en alza, ¿eh? Muy valientes, ¿a que sí, eh? Poneros aquí, porque si no, no se os ve. Tú no fuiste Sirel, ¿eh? Pero bueno. Ven aquí, Samuel, ven. Aquí, así. Ponte aquí, que coges ahí. Muy bien. Así, espera, Sirel. Ponte aquí, así conmigo, ¿vale? A ver, ¿qué me contáis? ¿Qué tal fue? ¿Qué es lo que hicimos? A ver, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Hicimos un recorrido, bueno, una actividad. Que hacíamos diferentes pruebas, ¿no? ¿Hacíamos qué? Que hacíamos diferentes pruebas y en cada una había una enseñanza. Muy bien. ¿Y ¿Las enseñanzas de qué eran? ¿Eran de qué? ¿Cómo se llamaba? Parábolas. Muy Se bien. llamaban parábolas. Se llamaban parábolas. ¿Y de qué parábolas hablaban? A ver. Una. Grano de mostaza. El grano de mostaza. ¿Y de cuál más? A ver, ¿cuál fue la otra que te gustó? A ver. De la lámpara. De la lámpara, de las 10 vírgenes. ¿Alguna más? ¿No te acuerdas? ¿Y la otra? De las semillas. De las semillas. ¿Y en la cocina de qué parábola hablasteis? Hicisteis una prueba de cocina, de receta. Hicieron una prueba de receta, de cocina. ¿De qué sería? La leva. Dura. La levadura. Muy bien. Y todo esto era para que aprendiéramos que sobre el reino de... ¿Hasta dónde te quiere mamá? Hasta el bello, hasta el reino de los cielos. Entonces, pues estuvieron aprendiendo del reino de los cielos, así Samuel, para que te vean, de que es como un grano de mostaza, es como la levadura, es como una lámpara que se tiene que echar aceite, ¿verdad? Entonces cada stand tenían que hacer una gincana y completar como pruebas, ¿no? ¿Sí? Bueno, están nerviosos. Y de esta manera luego había una reflexión final en la que queremos trasladaros a los papás de que la manera de que nuestros niños lleguen al reino de los cielos es que los papás encaminen a los niños en ese trabajo. Por eso el Señor nos dice en Deuteronomio que estas palabras que yo te pongo, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu Alma. y con todas tus, Fuerza. pues las tienes que trasladar a tus hijos y decirlas en los caminos, ponerlas en los postes de las puertas, decirlas al acostarse y al levantarse. Es decir, que tienen que los papás hablarnos de Dios en todo Momento. muy bien. Y bueno, fue muy bonito porque era una gincana familiar, con lo cual fueron con sus papás y mamás, y así los padres también pudieron recibir. Y esas pequeñas semillas, esa pequeña levadura, ese pequeño grano de mostaza, ese pequeño aceite, eso pequeño que parece tan pequeño, pues luego se puede hacer muy grande cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. Y esas cosas pequeñas es venir a la iglesia los domingos, leer con nuestros hijos la Biblia y orar en todo momento. Amén. Y vemos un vídeo y ya pues nada, que venga, haya otro evento de campeones, ¿verdad? ¿A que sí? Sí, estuvimos fuimos 4 o 5 iglesias representadas allí, de toda Asturias, y a ver si el próximo nos toca nuestra iglesia. Estaría guay, ¿verdad?
seguir orando por este ministerio. Ya lleva casi 20 años en Asturias. Lo comencé yo junto con otra chica que fue la que trajo la visión del Reino Unido. Y bueno, pues se tuvo que aparcar por cosas de la vida un poco obvias. Pero ahora se ha retomado. Desde el 2017 no había un evento y gracias a Dios pues una chica con más tiempo lo ha podido retomar y es una bendición. Amén. ¿Vamos? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel. Vamos a hacer un paréntesis en el estudio que estamos dando de Romanos. El Señor me motivó para hablar de esta palabra. Vamos a ir a segundo de Samuel, capítulo 4, verso 4. Y después pasaremos al capítulo 9, versículos del 1 al 13. Segundo de Samuel 4, versículo 4. Y dice así la palabra del Señor. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Ahora aquí nos dice por qué ese niño estaba lisiado en las siguientes palabras de los versículos. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, su padre. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó lisiado. Su nombre era Mefiboset. Y ahora vamos a ir al capítulo 9, versículos del 1 al 13. Dijo David ya había sido entronado como rey en Israel. Han pasado varios años desde la muerte de Saúl y de Jonatán, su amigo. Y dice ahí en el verso 1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey:
conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Señor, te damos gracias por tu palabra, palabra que nos muestra tu misericordia y tu amor por cada uno de nosotros. Porque de alguna manera, Señor, cada uno de nosotros nos identificamos con este Mefiboset. Te rogamos que en esta mañana tu palabra sea inspirada por el Espíritu Santo y que unjas estos labios, Señor, y que todo lo que salga de ellos sea para glorificarte y honrarte a ti y tu precioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Esta historia de David y Mefiboset es realmente impactante. David había sido entronado como rey y él había hecho un pacto con Jonatán cuando Saúl lo perseguía. Y el pacto implicaba de que si algún día la familia de David tenía necesidad o David faltaba, Jonatán haría misericordia con la familia de David. Y de otra manera, si también algún día David llegaba a ser el rey, Jonatán sabía que David sería el futuro rey, él se comprometía a hacer misericordia con la herencia, con los hijos de Jonatán. En aquellos tiempos, cuando alguien subía a un trono para reinar, después de que hubiera muerto el anterior rey, se mataba a todos los descendientes del rey que había caído. ¿Por qué? Pues por el miedo a que los hijos o los descendientes se levantasen y pudieran atentar contra el reinado del nuevo rey. Así que Jonatán había muerto en la batalla con Saúl, su padre, y había quedado un hijo, Isboset. Y este Isboset se puso a reinar porque a David solo le seguía Judá y Benjamín. Isboset se puso a reinar en las otras tribus de Israel. Pero Isboset es asesinado también por unos capitanes de su ejército, a los cuales cuando llegan a darle la noticia a David, el propio David también los manda matar, porque dice: ¿cómo habéis podido hacer esto a un hombre bueno como era Isboset? La cuestión es que David entonces ahora toma el reinado, tiene guerras con los filisteos, con los otros pueblos, y después de varios años, como 15 o 17 años de esta noticia de que había muerto Saúl y Jonatán en la batalla, David se levanta una mañana y de pronto siente un deseo. Le viene a la memoria quizás el recuerdo de la promesa hecha a Jonatán. Y entonces pregunta: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? ¿Hay alguien que ha quedado con vida? En todos estos años David ha estado enfrascado en peleas, en luchas, en guerras, y no se ha acordado más de la promesa hecha a Jonatán. Pero ahora, cuando ya hay paz, pues David recuerda su promesa hecha a Jonatán. Y dice aquí en los versículos que hemos leído, que cuando la muerte de Jonatán y Saúl tiene lugar, la noticia llega a la casa de Jonatán, y la nodriza, la criada que tenía al cuidado al niño pequeño de Jonatán, lo toma apresuradamente en sus brazos y sale corriendo
por miedo a que vengan a matarlo. Ella quiere preservarle la vida a Mefiboset. Pero en su apresuramiento, y quizás pudiera ser que fuera incluso de noche, oscuro, pues el niño se le escurre, se le cae de sus brazos con tan mala fortuna que se rompe las piernas y queda lisiado de los 2 pies. Una persona lisiada en aquel tiempo era muy difícil encontrar un trabajo. Era muy difícil poder vivir por sí mismo, de valerse por sí mismo. Necesitaba ayuda. Entonces aquella mujer lo que hace es que le lleva a un lugar lejano, a la tierra de Galaad, y le lleva a un lugar donde ella entiende que allí quizás pueda estar a salvo el niño, aunque como digo, el niño está tullido. Yo he titulado este mensaje de mendigo, de príncipe a mendigo y de mendigo a príncipe. Mefiboset significa el avergonzado. Yo entiendo que aquel niño con 5 años que cayó y se quedó lisiado de los pies, ahora ya no podía jugar con los otros niños, ya no podía correr con ellos. Muchos de ellos de su misma edad quizás se reían de él. Mira, ahí viene el lisiado. Porque los niños son así de crueles a veces, ¿eh? Y entonces allí en Lodebar está viviendo Mefiboset. Él había nacido para ser futuramente un rey. Había nacido en un palacio. Había sido amado por su padre Jonatán y por su abuelo Saúl. Las perspectivas futuras que tenía él es de que cuando Jonatán muriese, él heredaría el reino. Pero no es así. Ahora de pronto se encuentra en un lugar llamado Lodebar, y lisiado de las 2 piernas. Lodebar viene de 2 palabras. Lo, que significa no, y debar, en hebreo, que significa palabra. Así que Mefiboset está en un lugar donde no hay palabra. ¿Palabra de quién? No hay palabra de Dios. Es un lugar donde no hay pastos, es otra de las cosas que significa Lodebar. Es una tierra inhóspita, sin fruto, sin pasto. Allí se refugiaban los avergonzados, los endeudados, los perseguidos, los golpeados por la vida y los maldecidos por la sociedad, los malditos por la sociedad. Un lugar donde, según se creía, la palabra de Dios no llegaba. No habría sacerdotes, no habría nadie que pudiera llevar la palabra. Sus habitantes, por lo cual, estaban incomunicados del resto de Israel y de Dios. Lodebar era una tierra marcada por la soledad. ¿Te hace recordar esto algo? Amén, amén. Que nosotros éramos también Mefiboset. Que vivíamos en una tierra donde la palabra de Dios no nos llegaba. Que vivíamos sin Dios y sin esperanza, ajenos a los pactos de Dios con Israel. Nos habla de soledad, nos habla de tierra árida, de un lugar sin consuelo, ausencia de amigos y de familia. Y esta es la historia que nos trae la palabra. Comienza con un pacto hecho entre David y Jonatán en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20 y verso 15, y termina con la desgracia en la vida de Mefiboset de que su abuelo Saúl pierde el reino, muere, y su padre Jonatán también muere en la batalla, y en la huida de esta nodriza, de esta criada con él en brazos, le cae y queda lisiado con 5 años. Imagínate, emocionalmente, ¿cómo se sentiría ese niño? Despojado de todo, tuvo que llevarlo a huir a un lugar llamado Lodebar, lugar inhóspito, lugar donde la gente que había allí eran personas como él, avergonzadas, huyendo,
donde pasa su vida amargado y lleno de temores y de complejos. Yo cuando pienso en Mefiboset, pienso en la vida de cada uno de nosotros antes de que Cristo llegase a ti o a mí. ¿Cómo eran nuestras vidas? ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cómo vivíamos? Aunque aparentemente pudiéramos vivir bien, pero estábamos sin Dios. Nuestra vida era marcada por un futuro que sería la condenación eterna. Y como digo, han pasado ahora entre 15 y 17 años desde que Mefiboset llega a Lodebar. Pero algo va a suceder, algo que va a cambiar su vida por completo. De pronto David se recuerda y dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y aquí podríamos decir que Dios ha hecho lo mismo por nosotros. Por amor a su Hijo Jesucristo ha tenido misericordia de ti y de mí. Dios nos ha amado de tal manera que se ha despojado de su gloria, se ha despojado de todo lo que Él era y ha venido a este lugar inhóspito, salvaje, lleno de pecado, de enfermedades, para extender la mano y tener contigo misericordia. Me imagino que cuando van a buscarlo, porque dice que de pronto había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron, le dijeron: oye, mira, Siba, ve a ver al rey David porque el rey te llama, quiere hablar contigo. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Quizás ni le conocía. Y él respondió: sí, yo soy tu siervo. Me imagino que Siba quizás pensaría: qué honra me va a dar, ¿no? ¿Qué me va a hacer? Y le dice el rey: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Qué bueno, misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: sí, yo me lo quiero imaginar de esta manera. Bueno, sí, parece que hay uno. Ni siquiera dice el nombre. Que está lisiado de los dioses. O sea, un despojo de la humanidad. No sirve para nada. Y ahí está. Y le dice David: ¿y dónde está? Y Siba le responde: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. O sea, un lugar inhóspito, un lugar seco, un lugar sin pastos, un lugar donde la palabra de Dios no llega, un lugar donde Israel no tiene de alguna manera cobertura sobre esta región, la región de Galaad. Y entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Imagínate, el rey David envía una comitiva a Lodebar. Y llega allí a Lodebar y bueno, y pregunta por allí: oye, Maquir, la casa de Maquir, ¿cuál es? Es aquella que hay allí, aquella más grande. Es la casa de Maquir. Llega a la casa de Maquir y dicen: oye, venimos de parte del rey David. ¿Dónde está Mefiboset? Mefiboset posiblemente estaba por allí, por algún rincón. Así que se acercan. Y cuando Mefiboset ve a esa comitiva, a esos soldados armados y que vienen de parte de David, ¿qué es lo primero que puede pensar? Me van a cortar la cabeza. Sí, porque como dije antes, era lo que ocurría. Cuando un rey entraba y venía de nuevo, mataba a toda la herencia, a todos los herederos que el otro rey había tenido, para impedir que se levantasen contra él. Así que aquel Mefiboset lisiado, aunque está en Lodebar, es nieto de Saúl, hijo de Jonatán, príncipe de Israel. Pero su estado es terrible. Está como un mendigo, porque no se vale por sí mismo para trabajar. Tiene que alimentarse de la misericordia de aquellos que viven allí, de Maquir y de algunos más.
¿Cuántas veces Mefibosé se habrá levantado en la mañana después de dormir y habrá soñado que tenía sus piernas bien y que era el príncipe con su corona puesta? Pero cuando se levanta, se despierta y abre sus ojos, ve la realidad. Sigue lisiado, no tiene coronas, no tiene ropas reales, es un mendigo. El hombre sin Dios es así. Amén. Aleluya. Es un mendigo en este mundo. Y cuando le dicen que le van a buscar porque te llama el rey, levántate. Claro, no se podía levantar. El rey te llama. Entonces tienen que entre varias personas ayudarle para llevarle al palacio del rey. Había más de un día de camino desde Lodebar hasta Jerusalén. Así que subido en un carro posiblemente, él va y en todo ese tiempo va meditando y pensando: me he despedido de mi esposa, me he despedido de mi hijo, ya nunca más volveré a verlos. Seguro que ahora el rey David me cortará la cabeza. Pero entramos en una historia de paz. Y esto nos recuerda que Dios es un Dios de paz. Entramos en una historia de esperanza. Y esto nos recuerda que Dios nos ha dado una esperanza para la eternidad. Entramos en una historia de redención. Y esto nos recuerda que el Señor nos ha redimido y nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y que tenemos una herencia en los cielos, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros. Aleluya. Amén. Por eso digo que cada uno de nosotros somos un Mefibosé. Vivíamos alejados de Dios. Vivíamos ignorando nosotros a Dios, lamentándonos en nuestras dolencias, lamentándonos en nuestro estado espiritual y en nuestro estado natural quizás también. Pero Dios en su misericordia ha hecho un pacto contigo y conmigo. Un pacto de vida, un pacto para siempre. Y para ello ha entregado lo más preciado, a su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Él ha sellado el pacto con la sangre de la cruz de Cristo Jesús. Una esperanza. Un día aquí se acabará todo, pero estaremos toda una eternidad con Dios. Aquí es un corto tiempo, quizás 100 años, como mucho, 100 y muy poquito. Pero si permanecemos en la fe, allí será toda una eternidad. Pero el que no tiene a Cristo estará toda una eternidad en condenación. Es una historia de redención. Qué bueno que Cristo Jesús vino a redimirnos. Nos compró, nos redimió. Es una historia que, como digo, si la analizamos bien, nos daremos cuenta que tiene mucho parecido con lo que Jesús hizo por nosotros. Allí, olvidado en Lodebar, sin palabra de Dios, en una tierra árida, hostil, seca y no apta para el pastoreo, ciudad donde lo llevaron al huir en casa de Maquir, hijo de Amiel, pero de pronto su vida cambia drásticamente. Había pasado de príncipe a mendigo a no ser nadie. Olvidado, lleno de temores y de complejos, despojado de su identidad de príncipe, pues había nacido para ser rey un día, pero ahora era un simple mendigo. Su nombre, que verdaderamente no era Mefibosé, el nombre con el que nació y le pusieron sus padres, era Medid Baal,
que significa el que se opone, el adversario a Baal, el vencedor. Imagínate, pasó de ser Merid Baal, el que se opone a Baal, el vencedor, a llamarse Mefiboset, que significa el que esparce la vergüenza, el avergonzado. Olvidado en una ciudad extraña, sus días transcurren en medio de su dolor, de sus pérdidas, de su vergüenza y con un futuro incierto. Lisiado nos habla de incapacidad. Nosotros también éramos incapaces de alcanzar la salvación. Porque la salvación no se alcanza por las obras, ni por nuestros méritos, sino se alcanza por el favor, por la gracia de Cristo, que es un favor inmerecido. Estábamos necesitados emocionalmente, como lo estaba también Mefiboset. En lo natural se veía inferior a otros, despojado de su realeza, de sus derechos como príncipe. Lo de Bar era para Mefiboset la tierra del nunca jamás. Nunca jamás a sus sueños. Nunca jamás a sus ilusiones. Nunca jamás a sus anhelos. Era la tierra de su desdicha y de su frustración. Una tierra olvidada. Pero qué tremendo que de pronto David le manda a llamar. Aleluya. Y cuando viene a la presencia de David, dice en el verso 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. O sea, no vino él por sí mismo, sino fue traído, de alguna forma obligado a venir a la presencia del rey. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¡Oh! Reconociendo que aquel que estaba en el trono, aunque no era su padre, no era su abuelo, que su abuelo había sido enemigo aférrimo de David, que David podría reclamar la vida de Mefiboset. Mefiboset se tira al suelo, hace una reverencia, reconociendo que David es el rey. Y dijo David, Mefiboset. Yo me imagino que cuando David dice el nombre de Mefiboset, no lo dice con desprecio. Aunque le ve allí con ropas de mendigo, aunque le ve con sus pies lisiados, aunque sabe que es un nieto de su enemigo aférrimo Saúl, pero cuando le llama por el nombre Mefiboset, no lo dice con altanería, no lo dice con orgullo, sino lo dice con amor, con cariño. Mefiboset, como diciendo, por fin puedo llevar a cabo mi promesa hecha a mi amigo Jonatán. Y el día que tú viniste por primera vez y escuchaste la palabra de Dios y escuchaste el llamado de Dios a tu vida, no fueron con palabras de juicio ni de condenación. Aleluya. Fueron con palabras de amor, de cariño y de paternidad. Amén. Así que en este lugar en el que David dice Mefiboset, puedes poner tu nombre. Adriana, Juan, Héctor, Diana, Luis, Virginia, Samuel. Mefiboset. Yo me imagino a David extendiéndole los brazos. Porque es lo mismo que hizo el padre cuando el hijo pródigo volvió a casa, le extendió los brazos. Y es lo mismo que Dios hizo contigo y conmigo, extendió sus brazos a ti para abrazarte, para amarte, para besarte, para transmitirte el amor a tu vida. Amén. Cuánto tiempo he deseado que este día ocurriese. Aleluya. Y él respondió, he aquí,
tu siervo. He aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. Aleluya. Gloria al Señor. David tenía la vida de Mefibosé en sus manos. Si en ese momento hubiese ordenado a cualquiera de sus soldados, decapítalo aquí mismo, allí mismo le hubieran cortado la cabeza. Y David entendería que Mefibosé estaba asustado, estaba temeroso. Ahora el juicio va a caer sobre mí, porque soy un nieto de Saúl. Y entonces el juicio va a caer sobre mí. Pero David le dice, no tengas temor, aleluya. Porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán. Aleluya. Y el Señor nos dijo también ese día que llegamos, no tengas miedo de acercarte a mí, porque yo voy a hacer misericordia de ti por amor de mi Hijo Jesucristo. Aleluya. Por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré. Ahí viene la restitución, hermano. Te devolveré todas, no una parte, todas las tierras de Saúl, tu padre. O sea, iba a dejar de ser un mendigo. Ahora Dios nos quiere decir lo mismo a nosotros. Voy a restituirte, te voy a devolver lo que el purgón, la langosta, el saltón y el revoltón han destruido en tu vida. Te voy a restituir y te voy a poner en el lugar que mereces estar. Eres un príncipe, no eres un mendigo, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y no tienes por qué estar con esas vestiduras de mendigo, sino ponte las vestiduras reales. ¡Aleluya! Te devolveré todas las tierras de Saúl. Pero aún queda más. Podía haberle dicho, te devuelvo las tierras, venga, vete a la casa de Saúl y allí aliméntate y allí vive y quédate allí. Y dice, te devolveré todas las tierras, pero tú vas a tener un lugar privilegiado. Tú vas a tener un lugar especial donde vas a estar. Tú vas a comer a mi mesa todos los días de tu vida. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Oh, qué privilegio, hermano! Aquel hombre que se sentía avergonzado, que se sentía que era un mendigo, que no valía para nada, que nadie fijaba sobre él sus ojos, que tenía que mendigar. Ahora el rey lo llama y le dice, no solo te devuelvo lo que te pertenece, no solo te devuelvo aquello que en el paraíso te fue quitado, no te devuelvo solo lo que tu padre Adán perdió, te devuelvo todo lo que te pertenece. Como hijo del rey, además, comerás a mi mesa. Aleluya. Y comerás siempre a mi mesa. Aleluya. Y dice que Mefibosé, inclinándose, dijo, porque era incomprensible. ¿Quién es este tu siervo? O sea, ¿quién soy yo para que me mires? Si soy como un perro muerto. Ese era el concepto que tenía Mefibosé de sí mismo. Un perro muerto. Ni siquiera un perro vivo, un perro muerto que no vale para nada, sino para tirarlo. Y hay creyentes que todavía tienen esa mentalidad. Viven en la mentalidad del pasado, sin darse cuenta de que son hijos del Rey. Sin darse cuenta de que el Señor nos ha quitado las vestiduras que teníamos de andrajos, de mendigos, de pecado, y nos ha vestido con vestiduras reales. Y nos ha hecho para el Padre, para Dios, reyes y sacerdotes. Aleluya. Aleluya. ¿Quién soy yo? Quítate esa mentalidad. Yo no merezco. No, tú no mereces nada. Sin duda. Yo no merezco nada. Sin duda. Pero lo que Dios nos da por misericordia, nos lo da por amor. Y nos lo da por el pacto que hizo un día
y nos lo da por amor a su Hijo Jesucristo, al cual entregó por ti y por mí. Entonces el rey llamó a Siba, al siervo de Saúl. Imagínate, Siba, durante estos 15 o 17 años, yo, según entiendo o puedo pensar por la lectura del pasaje, no se fue nunca de la casa de Saúl. Se mantuvo allí, era el mayordomo. Pero, amigo mío, todo lo que tenía Saúl ahora era de él, era de Siba. Y vivía como el señor de la casa. Así que le llama a Siba y le dice, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues, mira bien, porque como Mefiboset estaba lisiado, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y mira bien lo que dice, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, o sea, no era un don nadie. Se había quedado con todo lo que era de Saúl, nadie lo reclamó. Y estaba viviendo como el señor de la casa, y de pronto ahora tiene que dejar de ser el señor de la casa y convertirse en el siervo de Mefiboset. Cuando le preguntaron a Siba por Mefiboset, de una manera despectiva, entiendo yo, dijo, bueno, sí, aún queda uno por ahí, un lisiado, pobrecillo. No sabía lo que le iba a caer encima. Ahora iba a ser el criado del lisiado. Y quizá muchas personas han pensado también, mira, pobre este, pero no saben que tú eres un hijo del rey, eres una hija del rey, y que Dios pone a muchos a trabajar para ti. Aleluya. 15 hijos, 20 siervos. Y respondió Siba al rey, no le quedaba otra, sino le cortaban la cabeza. Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset volvió a decir otra vez, lo recalca 3 veces David. Dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Aleluya. Mefiboset comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Ahora yo me quiero imaginar también otra panorámica. Los hijos del rey. Los hijos del rey, David por derecho, se sentaban a la mesa del rey. A la mesa del rey también se sentaba de vez en cuando venía el profeta Natán. A veces también el sumo sacerdote venía a tratar con David, se sentaba también ahí. Otros reyes que pudieran venir también se sentaban a la mesa. Pero Mefiboset es un hijo del enemigo de David. Es un mendigo y un lisiado. Y ahora los hijos del rey le tienen que tratar como un adoptado por David. Porque David adoptó a Mefiboset como si fuese un hijo suyo. Y es lo que Dios hizo con nosotros. Nos adoptó como sus hijos e hijas. Y nos ha dado parte con Cristo en el reino. Aleluya. Amén. Y me imagino que al principio tuvo que ser, o cada vez tuvo que ser difícil para los hijos del rey comer enfrente de Mefiboset o al lado de Mefiboset. Pero todavía me quiero imaginar más. En aquel palacio grande, me imagino a los hijos del rey que ya han llegado, se han sentado a la mesa, se van a servir y David dice, aquí no come nadie, aquí no mete nadie la cuchara en el plato hasta que Mefiboset no se siente. Y de pronto se escucha por el palacio las muletas arrastrando de Mefiboset.
Hola, Mefiboset, hijo, te estábamos esperando. Siéntate. Ahora podemos comer. Aleluya. Dios no tiene hijos especiales, todos somos especiales. Pero hay algo más. En la mesa había mantel, ¿no? Ponían unos manteles. Aquel mantel cubría la falta que tenía Mefiboset en sus pies. Nadie sabía que Mefiboset era lisiado, no se podía ver. El mantel cubría sus pies. Y Dios con su misericordia cubre nuestras faltas. Él perdona nuestros pecados. Él tiene misericordia. Aleluya. Aleluya. Amén. Y Mefiboset, dice, tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Qué tremendo este niño, ¿verdad? Pasar de donde estaba en Lodebar a Siba, eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Dios nos recuerda también que nosotros antes lo que éramos, pero ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Mefiboset podía tener sus pies lisiados, podía recordar su pasado, pero ahora él estaba siendo tratado con vestiduras reales, estaba sentándose a la mesa con el rey. Amén. Aleluya.